La invasión de Ucrania puede potenciar la pandemia en Europa. Fórmula Noticias USA. Continuamos. Seguimos juntos abriendo la conversación en Fórmula USA. Qué bueno que nos acompañe y que cerremos la semana, sobre todo, muy bien informados. Bueno, ¿qué pasa con este conflicto armado y con el COVID? Doctor Eric Piña, gusto saludarte. Muy buenas tardes. La tensión militar entre Rusia y Ucrania relega la pandemia por COVID-19. Las Fuerzas Armadas rusas ya han empezado con bombardeos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN y la Unión Europea han mostrado su respaldo al gobierno de Ucrania. Países como Estados Unidos o Reino Unido ordenaron la salida de su personal diplomático de la capital ucraniana, Kiev. El gobierno chino abiertamente manifestó su apoyo a la operación militar rusa. México, en la voz de su embajador ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, condenó el ataque. En este complejo escenario, la pandemia de la COVID-19 ha sido relegada a un segundo plano. El escenario se pone preocupante cuando las tasas de vacunación de ambos países están muy lejos de las cifras óptimas aconsejadas por entidades como la Organización Mundial de la Salud. Rusia, país que no dudó en sumar esfuerzos para desarrollar la vacuna Sputnik V, presenta al 18 de enero 150 millones de dosis administradas, menos del 48% de la población. En el caso de Ucrania, los datos son más desalentadores. Al 20 de enero, el último día con registros disponibles, se han administrado 29 millones de dosis, menos del 35% de la población inmunizada. Moscú es el principal foco de la pandemia en ese país. El número de contagios se ha situado en 19.000 en la última jornada, la cifra diaria más alta registrada en la capital desde marzo del 2020. Asimismo, el número de casos en todo el país ruso en las últimas 24 horas ha notificado 65.000 nuevos casos, casi 2.000 más que el día anterior, en un nuevo récord de contagios desde que comenzó la pandemia en Rusia. Las autoridades sanitarias de Ucrania, desde que empezó el conflicto, ya no han notificado el número de casos nuevos. Las prioridades han cambiado. El último reporte de hace una semana era de 15.000 casos nuevos y fue el sábado pasado. Ante la crisis sanitaria que, como todo el mundo, ya estaba viviendo Ucrania, ahora hay que sumarle la crisis militar, política y la crisis humanitaria. Miles de personas están saliendo del país, buscando asilo y refugio en la Unión Europea. Los controles epidemiológicos de Ucrania, sus planes de evacuación, su vacunación, sus medidas sanitarias se han esfumado en cuestiones de días. Vienen momentos muy duros para la población civil: hacinamientos, insalubridad, migraciones, hambre, contagios y enfermedades. Es posible que la guerra resucite la pandemia en Europa, con la llegada de los refugiados ucranianos en su travesía. Con todas las carencias que el huir implica, no van a poder cumplir con las medidas sanitarias, pudiendo ser vectores de contagio al llegar a otros países que ya habían empezado a relajar las medidas sanitarias, dado que ellos ya tenían buenas tasas de vacunación y un mayor control de la pandemia. No se le puede negar el asilo a los inocentes que huyen de una guerra, incluso a media pandemia, y con todo lo que implica recibirlos en un éxodo humanitario. La Oficina Regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud ha mostrado su más profunda preocupación por la seguridad, la salud y el bienestar de todos los civiles afectados por la invasión de Ucrania, y ha pedido que los hospitales no sean objetivos de posibles ataques rusos. El derecho a la salud y el acceso a los servicios deben estar siempre protegidos, sobre todo en tiempos de crisis. Los trabajadores de la salud, los hospitales y otras instalaciones nunca deben ser objetivo de ataque, y se les debe permitir seguir atendiendo a las necesidades sanitarias de las comunidades. La protección de los civiles es una obligación del derecho internacional humanitario, y lo han reclamado a través de un comunicado. Los conflictos bélicos distraen y quitan la atención de los asuntos sanitarios, relegándolos a un segundo plano. Ahora, para el pueblo ucraniano,
Más allá de evitar una infección viral, su prioridad se ha convertido en sobrevivir a los horrores de una guerra, por lo que nuestras oraciones y solidaridad es ahora para con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Nos gana el tiempo. Una pausa y regresamos. Fórmula Noticias y